Así es de que acompáñeme en este momento a través de hacer una oración y poderle decir a nuestro Padre Celestial que nos guíe y que nos dé sabiduría para compartir la palabra de Él. Padre que estás en gloria, en esta noche te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de estar, Señor, hoy compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las personas que hoy nos ven, nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación, a través de las diferentes redes sociales. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa sea sobre todos de una manera muy, muy especial, Señor. Habla hoy a nuestra vida. Transforma nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón a través de tu palabra, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Señor. Amén y amén. El texto que hoy vamos a tocar es Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 es habla de algo bien interesante que hoy creo yo va a cambiar nuestra vida de una manera muy, muy especial. Y vamos a ir al versículo 13 de Hechos. Dice la palabra: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, dice. Y un día de reposo, permítanme, 16, 13, sí. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde... Ahí estamos. Sí, estamos bien, perdón. Entonces dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Todo esto es importante. La mujer, que era una mujer empresaria, que ella vendía telas de púrpura, todo esto es importante. De hecho, toda la familia pues le ruega a Pablo que se puedan quedar en la casa en esa ocasión. Sin embargo, algo que quiero marcar, porque el tema central es acerca de la oración, es lo que dice en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, donde solía hacerse la oración. Quiere decir entonces que la oración no es algo que suceda irregularmente en nuestras vidas. Si usted ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, la oración no debe de ser algo que se dé de repente. Cuando yo me acuerdo, cuando yo tengo ganas, cuando yo tengo deseos, o cuando estoy en problemas, o cuando debo de darle al Señor las gracias y hacer un servicio de acción de gracias por lo que Él me hizo, me dio una casa, un carro, etcétera, etcétera. No, la oración debe hacerse constantemente. La palabra del Señor dice que Pablo decía, y solía ir a la oración, de tal manera que la oración debe ser algo frecuente en nuestras vidas. Si usted es una persona que ora con frecuencia, por supuesto que esa oración va al final a tener poder, va a tener buenos resultados, de tal manera que debe hacerse en nosotros, debe de convertirse la oración en un estilo de vida. Cuando es un estilo de vida, entonces ya no es algo que hoy se me olvidó orar, ¿verdad? No, debe de hacerse constantemente. Creo que todos nosotros desayunamos, obviamente, almorzamos, cenamos, a las 10 de la mañana estamos refaccionando y a las 5 de la tarde también ya estamos refaccionando para luego cenar tipo 7 de la noche, a veces 9 de la noche. De tal manera que si nuestro cuerpo necesita alimentarse, nuestro espíritu también necesitamos alimentarlos.
¿Cómo deberíamos alimentar nuestro espíritu? Número uno, debemos alimentar nuestro espíritu con oración. A través de la oración es como nosotros nos comunicamos con Dios, es como nosotros hablamos con Dios, pero también debemos leer su palabra, porque a través de la palabra es como alimentamos también nuestro espíritu. A medida que nosotros consumimos la palabra de Dios, comemos de la palabra de Dios y tratamos la manera de llevarla a la práctica, de ser hombres y mujeres pragmáticos de la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Nuestro espíritu empieza a crecer. Cuando nuestro espíritu empieza a crecer, entonces vamos a tener el deseo, obviamente, de orar más. Entonces, si oramos más, entonces empieza a crecer esa relación con Dios. Si crece esa relación con Dios, por supuesto que esto va a suceder con frecuencia. El resultado de que nuestra relación con Dios crezca es la frecuencia, la constancia, la perseverancia. Y la perseverancia es una cualidad que todo ser humano debe cultivar en esta vida, más cuando se trata de tener una relación con Dios, cuando hablamos acerca de orar, cuando hablamos acerca de leer nuestra Biblia. De tal manera, si vamos ahora al versículo 16 del capítulo 16 de Hechos, vamos a encontrar algo que se repite constantemente. Dice el versículo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ahora, primero solía ir a la oración, ahora vamos a la práctica. Dice, iba a la oración, amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede acá, mis amados hermanos? En el versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Escuchen esto que se pone bien interesante. Mientras ellos iban a orar, ¿verdad? Sale una mujer que tiene un espíritu de adivinación. No es lo mismo revelación a adivinación. Cuando es revelación es algo que Dios da. Cuando es adivinación, obviamente no lo da el Señor. Pero sí existen espíritus de adivinación. Entonces dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, obviamente adivinando. Versículo 17 dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Si nos damos cuenta, este pasaje habla de perseverancia. Pablo primero nos menciona que solía ir a la oración. Por supuesto que si nos retrocediéramos, no en el versículo 13, versículo 10 del libro de Hechos 16, habla que Pablo estaba en la oración. Ya en el versículo 13 dice que solía ir a la oración. Ya en el versículo 16 dice que Pablo fue a la oración mientras íbamos a la oración. Habla de algo que se convierte en un estilo de vida. Pero no solamente nos muestra la perseverancia ahí, sino también nos muestra cuando aparece esta muchacha. ¿Ya? Dice ahí, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a su amo adivinando. Versículo 17, esta siguiendo a Pablo. El seguir a alguien significa determinación, significa constancia, significa perseverancia. Por alguna razón Dios nos dejó este pasaje y nos dejó esta ilustración para mostrarnos el valor de la perseverancia. Esta mujer seguía a Pablo de tal manera que si Pablo iba a la derecha,
la mujer iba a la derecha. Si Pablo iba a la izquierda, la mujer iba a la izquierda. Si Pablo iba hacia el frente, la mujer iba hacia el frente. Entonces seguía constantemente a Pablo. Pero no solamente seguía a Pablo, sino también habla algo aquí curioso. Dice, y a nosotros, y daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Una de las cosas que Pablo hizo cuando él se convierte al Señor, después de que él se convierte, empieza a anunciar el Evangelio, pero lo anuncia constantemente. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, no vamos a ir, pero dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Anunciar el Evangelio necesita poder de Dios, pero para poder tener el poder de Dios no es algo que de repente llegó, ¿verdad? No, dice la palabra en Hechos, y ellos perseveraban unánimes en oración, de tal manera que la perseverancia hizo que llegara el día de Pentecostés. Si ellos no hubieran estado perseverando unánimes juntos, el día de Pentecostés no llega. Quiere decir que si nosotros queremos tener siempre el deseo de anunciar el Evangelio, necesitamos tener perseverancia en nuestra oración, en la lectura de la palabra y en la práctica a esta palabra. Obviamente la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Entonces esta mujer dice, ellos anuncian el Evangelio. Ellos anuncian el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que, permítanme, ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que significa acá, mis amados hermanos? Lo que significa es el valor de la perseverancia. ¿Es importante la perseverancia en nuestra oración? Definitivamente que sí. Ahora, vamos a leer otro pasaje ahí, mis amados hermanos.